En este video hablaremos sobre la estructura de la función judicial y los principios de la misma. La función judicial es uno de los 5 poderes en los cuales se encuentra dividido el Estado ecuatoriano y está compuesta por diferentes órganos jurisdiccionales, tanto auxiliares como autónomos, que están encargados de administrar justicia. Órganos y estructura de la función judicial. La función judicial está compuesta por órganos auxiliares. Dentro de los órganos auxiliares tenemos el servicio notarial, que es un órgano auxiliar de la función judicial y consiste en el desempeño de la función pública que realizan los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurren en su presencia. Depositario judicial. La o el juzgador designará como depositario o depositaria judicial a la persona propuesta por parte del solicitante, quien será responsable de cubrir los derechos de los depositarios o depositarias. Síndicos. Será la responsable de cubrir los derechos de los mismos. Liquidadores. Tendrán a su cargo la liquidación de las costas y los costos procesales, comprendidos intereses y cualquier indemnización con respecto a la obligación principal. Tenemos a los órganos jurisdiccionales según la Constitución. 1. La Corte Nacional de Justicia. 2. Las Cortes Provinciales de Justicia. 3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. Y por último, 4. Los juzgados de paz. Vamos a analizar sobre la estructura de la Corte Nacional. La Corte Nacional de Justicia funcionará a través de la siguiente estructura: el Pleno, las salas especializadas, la presidenta o el presidente de la Corte Nacional, la presidenta o el presidente de la Sala I, las conjuezas y los conjueces. Sobre los tribunales distritales y cortes provinciales. Cada provincia funcionará una Corte Provincial de Justicia integrada por el número de juezas y jueces necesarios para atender las causas, según lo resuelva motivadamente el Consejo de la Judicatura. Las juezas y jueces se organizarán en las salas especializadas en las materias que se correspondan en las que la Corte Nacional de Justicia, excepto en materia contencioso administrativa y contencioso tributaria, que mantendrán la estructura actual de los tribunales distritales. Los tribunales y juzgados. En los cantones y otras localidades que determine el Consejo de la Judicatura, se establecerán el número de tribunales penales, juezas y jueces suficientes conforme a las necesidades de la población, para que reconozcan de las materias que determine la ley. Sobre los tribunales penales ordinarios y especializados. En los cantones y otras localidades que determine el Consejo de la Judicatura, se establecerá el número de tribunales penales, juezas y jueces suficientes conforme a las necesidades de la población, para que conozcan las materias que determine la ley. En cada provincia habrá un número de juezas y jueces de garantías penales que determine el Consejo de la Judicatura, el que señalará la localidad y su residencia, y la circunscripción territorial en la que tengan competencia. En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de adolescentes infractores, de tránsito, de garantías penitenciarias y para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que establezca el Consejo de la Judicatura. Sobre la justicia de paz. La justicia de paz es una instancia administrativa de justicia que resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales. Las y los jueces de paz desempeñarán sus funciones como un servicio a la comunidad de forma voluntaria. Su servicio será reconocido por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales autónomos y auxiliares. La estructura funcional. El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales: por el Pleno, la Presidencia, la Dirección General. Las direcciones provinciales serán ejercidas por el presidente de la Corte Provincial, conjuntamente con los delegados que el Consejo de la Judicatura determine, las unidades administrativas necesarias.
Vámonos por los órganos auxiliares. Su estructura funcional. El Pleno, Presidencia, Dirección General. Las direcciones provinciales serán ejercidas por la Corte Provincial, conjuntamente con los delegados del Consejo de la Judicatura, que determine de conformidad con la regulación de la materia. Las unidades administrativas cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponde, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento. Tenemos los principios rectores. Principios rectores más importantes de la función judicial. El principio de servicio a la comunidad. La función judicial deberá cumplir con un servicio público que ayude a cumplir el deber de respetar los derechos garantizados en la Constitución. Principio de interculturalidad. Se busca la inclusión intercultural buscando el sentido de la norma aplicada a la cultura propia a quien accede a la justicia. Principio de tutela judicial. Existirá una tutela en todas las etapas del proceso, incluso antes de él. Principio de acceso a la justicia. Los miembros de la función judicial tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia. Tenemos el principio de autonomía. La función judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Principio de especialidad. Los jueces se ejercerán en diferentes áreas de competencia y forma por su especialidad. Tenemos el principio de unidad jurisdiccional y gradual. Ninguna autoridad del Estado desempeñará funciones de la función judicial. Tenemos el principio de imparcialidad. Los jueces actuarán imparcialmente y respetando la igualdad de la ley. En caso contrario existirá la excusa y la recusación. Principio de independencia. Los jueces tendrán una potestad independiente incluso a los demás organismos de la función judicial. Principio de legalidad y jurisdicción y competencia. La jurisdicción, la potestad jurisdiccional recae en los jueces y los juzgados con respecto a la ley. Principio de aplicabilidad directa e inmediata a la norma constitucional. Se aplicará directamente la norma constitucional y los instrumentos internacionales para garantizar los derechos. Por último, el principio de supremacía constitucional. Se aplicará las disposiciones detalladas en la Constitución con mayor jerarquía a otras normas. Una vez que hemos visto los principios rectores, vamos a analizar los servidores de la función judicial. Los servidores de la función judicial tenemos juezas y jueces, las conjuezas y los conjueces, y demás servidoras y servidores de la función judicial que prestan servicios en la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales. Tenemos, número 2, juezas y jueces temporales mientras estén encargados de la unidad. Tercero, las vocales y los demás servidores y servidoras de la función judicial que presenten sus servicios a la Corte en el Consejo de la Judicatura. Cuarto, la fiscal o fiscal general del Estado, la defensora o defensor público general y los demás servidores y servidoras de la función judicial que presten sus servicios en la Fiscalía General del Estado y en la Defensoría Pública. 5. Las notarias y notarios y los demás servidores de la función judicial que presten sus servicios en los órganos auxiliares de la función judicial. Y sexto, quienes sean designados servidores y servidoras judiciales provisionales para prestar servicios en los órganos de la función judicial. Analizamos el régimen especial. Las vocales del Consejo de la Judicatura y las primeras autoridades de los órganos autónomos estarán sometidos al régimen de designación y fiscalización previsto en la Constitución y en las leyes respectivas. Las carreras de la función judicial constituyen un sistema mediante el cual se regula el ingreso, formación y capacitación, promoción, estabilidad, evaluación y régimen disciplinario y permanencia del servicio de la función judicial. 1. Quienes prestan sus servicios como juezas y jueces pertenecen a la carrera de la
a la carrera judicial jurisdiccional. Siguiente carrera, 2. Los demás servidores y servidores judiciales pertenecen a la carrera administrativa. 3. Tercera carrera. Quienes prestan sus servicios como fiscales pertenecen a la carrera fiscal. 4. Las demás servidoras y servidores de la Fiscalía pertenecen a la carrera fiscal administrativa. Quinta carrera. Quienes presentan sus servicios como defensores públicos pertenecen a la carrera de la Defensoría. 6. Las demás servidoras y servidores de la Defensoría Pública pertenecen a la carrera defensorial administrativa. Vámonos a los órganos de especialización, formación continua y capacitación. La Escuela de la Función Judicial tiene por finalidad organizar y gestionar los programas, planes y proyectos para la formación inicial y formación continua de los servidores y las servidoras de la función. Esta Escuela de la Función Judicial está integrada por un consejo directivo y una directora o director. La Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, en su calidad de órganos autónomos de la función judicial, contarán con un organismo de especialización, formación continua y capacitación para sus servidoras y servidores en las diferentes áreas y materias en que la entidad lo requiera. Vamos a analizar la Fiscalía General del Estado. Es el responsable del servicio de la asistencia legal gratuita y patrocinio para las personas que por su estado de indefensión o condición económica, socio o cultural no puedan contratar servicios de defensa legal para protección de sus derechos. El servicio lo prestará a través de defensoras y los defensores públicos designados por una determinada circunscripción territorial. Los consultorios jurídicos gratuitos forman parte de la red complementaria de la Defensoría Jurídica Pública. Por último, analizamos más a fondo la Fiscalía General del Estado, que es un órgano autónomo de la función judicial con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República. El Fiscal General del Estado es la máxima autoridad y la representación legal de la Fiscalía General del Estado. Corresponderá a quien sea designado como tal en el ámbito de sus competencias. La Fiscalía es responsable de la acción pública penal. Muchas gracias.